La maternidad divina de María. La Virgen María fue predestinada para Madre de Dios desde toda la eternidad en el mismo decreto divino de la encarnación del Verbo. Dios escogió para ser madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea. Bajo esta perspectiva se puede afirmar que la maternidad divina es en María el objeto y razón de ser de su existencia según el plan eterno de Dios. Esta maternidad le confiere una dignidad del todo eminente. Muchos teólogos sostienen que la maternidad divina es la causa o razón de todas las otras gracias que Dios ha concedido a María, incluso es la medida y el fin de todas ellas. La maternidad de Santa María, al mismo tiempo que es una auténtica maternidad natural, es también sobrenatural, en cuanto al modo, porque fue una maternidad virginal, en cuanto a la causa de la concepción, porque lo fue por obra del Espíritu Santo, y finalmente en cuanto al término, porque dio a luz al Hijo de Dios encarnado. Tema 2. La maternidad divina de María. Todo en María gira en torno a la persona y misión de su Hijo, por eso el misterio de la maternidad divina de Santa María constituye su razón de ser, la más profunda razón del lugar que ocupa en el plan divino de salvación. He aquí cómo lo expresa el Concilio Vaticano II en un pasaje de singular densidad: la bienaventurada Virgen, fue en la tierra la esclarecida Madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora, socia, entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo, compatiens, con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia, Lumen Gentium, n. 61. 1. La maternidad divina en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura no se afirma explícita y formalmente que Santa María es la Madre de Dios, Theotokos o Dei Genitrix. Sí se llama, en cambio, a María la Madre de Jesús o la Madre del Señor. Sin embargo, en esos mismos escritos se dice que Jesús es el Hijo de Dios. De aquí se infiere, como hizo la Iglesia ya en el siglo III, que Santa María debe ser venerada verdadera y propiamente con el título de Theotokos, de Madre de Dios, porque su Hijo es el unigénito del Padre. En la Sagrada Escritura, esta enseñanza en torno a la maternidad divina está directamente referida a la verdad cristológica y ocupa un lugar primordial. Así se destaca especialmente en la importancia que se otorga al pasaje de la Anunciación. El ángel le respondió: por eso el que ha de nacer santo, será llamado Hijo de Dios. En la mentalidad semítica, ser llamado, es equivalente a, ser. Aquí se está afirmando, por tanto, la naturaleza divina del niño que nacerá de María, la doncella de Nazaret será la Madre de Dios. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este texto San Pablo sostiene que la mujer, es decir, María de la que nace Cristo, es la madre del Hijo preexistente enviado por el Padre al mundo. Por tanto es Madre de Dios. Mt 1,21, dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La expresión su pueblo es muy fuerte. El Nuevo Testamento, heredando el lenguaje del Antiguo Testamento, la refiere únicamente al Señor, que había escogido a Israel como su pueblo. De forma directa, por tanto, se atribuye a Jesús el carácter divino, porque en la nueva alianza el pueblo de Israel será tanto de él como de su Padre. Esta tesis se refuerza con el objeto de la salvación, de sus pecados, palabras que reiteran indirectamente la divinidad de Jesucristo, pues, en el mundo religioso judío, esa potestad solo corresponde a Dios. Por ese motivo, acusan de blasfemo a Jesús, cuando en nombre propio perdona los pecados: de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. La palabra Señor Kyrios se aplica a Dios y no solamente al Mesías. Basta comprobar el inmediato contexto, para constatar que el término Kyrios tiene un sentido verdaderamente divino. 2. La maternidad divina en la historia. Ya en el comienzo mismo de la predicación apostólica se ha afirmado con toda claridad que María es la madre de Jesús y, como Jesús es el Señor, de forma implícita al menos, se deduce que es la madre del Hijo de Dios. En los primeros símbolos de fe se afirma dos verdades: que el Hijo preexistente de Dios asume una naturaleza humana, y el modo de su encarnación, entrando aquí en juego la función materna de María. Los padres desde el siglo II, precisamente para afirmar frente a los gnósticos y docetas la verdadera y real humanidad de nuestro Señor,
insisten en la maternidad de Santa María. San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Ireneo y Tertuliano son un ejemplo de esto, al recalcar que el Señor fue engendrado virginalmente y que nació verdaderamente de Santa María. En este ambiente, la maternidad de Santa María se convierte en garante de la verdadera humanidad del Señor. La parte biológica de la maternidad aparece así en toda su importancia. Y puesto que el Señor es el Mesías esperado, se garantiza su verdadera humanidad y su ascendencia davídica. Puesto que los padres confiesan que Jesús es Dios, el ser la madre de Jesús implica ser la madre de Dios. Esta maternidad divina pronto se formula explícitamente con la expresión Theotokos, que comienza a usarse a finales del siglo III. Este título aparece ya en la primera plegaria conocida dirigida a la Santísima Virgen, la oración Sub Tuum Praesidium, que reviste una gran importancia teológica y cuya composición oscila entre el siglo III y el IV. Puede decirse que, en el siglo IV, el uso del término Theotokos se encuentra ya generalizado. En el siglo IV la doctrina de Arrio, se opuso indirectamente a esta doctrina por dos razones: por negar la perfecta divinidad del Logos y por afirmar que Cristo tenía un cuerpo celeste que existía ya antes de la encarnación. En el símbolo niceno-constantinopolitano, a 381, se define el dogma de la divinidad del Verbo, Dios de Dios. Dios verdadero de Dios verdadero, y que, por obra del Espíritu Santo y María Virgen, y se hizo hombre, afirmándose, tanto la maternidad divina de María, como su maternidad virginal. En el Concilio de Efeso, a 431, se afirmó, contra Nestorio, que, los santos padres no dudaron en llamar a la Santa Virgen, Madre de Dios, no porque la naturaleza del Verbo y su divinidad hayan sido generados en la Santa Virgen, sino que ha tomado de ella aquel sagrado cuerpo perfecto, con alma inteligente, unido al cual según hipóstasis, el Verbo se dice engendrado según la carne. En este concilio se define dogmáticamente, por tanto, a María como la Theotokos y, a la vez, se muestra la inseparabilidad y la íntima conexión entre los misterios de la encarnación y de la maternidad divina. En el símbolo de fe del Concilio de Calcedonia, a 451, se reitera la misma doctrina: el Hijo, que antes de los siglos es engendrado por el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, es engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. El Concilio II de Constantinopla, a 553, repetirá la doctrina de los dos nacimientos de Cristo y precisará que la Virgen María, es propia y verdadera Madre de Dios. A partir de estas intervenciones solemnes, la maternidad divina de Nuestra Señora es un hecho pacífica y universalmente profesado a lo largo de los siglos. Sin embargo, como ya sucedió en un comienzo especialmente con Arrio y Nestorio, la singularidad y grandeza de la maternidad divina se desdibuja cuando la divinidad de Cristo o su personal unidad interna se oscurecen o son malentendidos. El protestantismo ha recorrido también en este ámbito un laborioso camino desde su origen. Los padres de la Reforma expresaron con exactitud el dogma de la maternidad divina de María, pero abrieron el camino a sus sucesores, para que al fin muchos hayan terminado por negar esa maternidad, al tratar de poner reparos al culto eminente que merece la Virgen María por su especial dignidad. En nuestros días, la corriente teológica anticalcedoniana incide indirectamente en el dogma de la maternidad divina. En el fondo, las tesis de algunos autores de esta corriente teológica conducen a considerar que Cristo, sustancial y personalmente, es solo hombre, aunque está dotado de una gracia singular, creada, superior a la nuestra, en virtud de la cual se le puede considerar y titular Hijo de Dios. Se comprende que bajo esta perspectiva, se niegue, si no de palabra, si de hecho, la maternidad de María, en su dimensión ontológica, porque el Hijo de María es un mero hombre, y en su dimensión como gracia singular, pues mal se puede hablar de la gracia de la divina maternidad, si el término de esa generación no es el Hijo de Dios. El Concilio Vaticano II toma la maternidad divina de Santa María como marco en el que estudiar el papel de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Tras citar significativamente y los concilios de Efeso, Calcedonia y II de Constantinopla, afirma que esta maternidad es biológica y al mismo tiempo ha tenido lugar por la fe. Se trata de una maternidad que se extiende desde la concepción y el parto, pasando por la crianza del niño hasta su acompañamiento en el Calvario, donde el fiat de la Anunciación sigue resonando con una nueva aceptación. Esta maternidad aparece no solo como una maternidad humana y sobrenatural que llena totalmente la vida de la Virgen, sino también como raíz de todas las gracias que ha recibido y como fundamento de su maternidad sobre nosotros.
Tres dimensiones de la maternidad divina. Como ya se ha dicho, la maternidad de Santa María es una auténtica maternidad biológica, humana y natural, aunque al mismo tiempo se trata de una maternidad plenamente sobrenatural, en cuanto al modo, porque fue una maternidad virginal, en cuanto a la causa de la concepción, porque lo fue por obra del Espíritu Santo y en cuanto al término porque dio a luz al Hijo de Dios encarnado. En todo lo demás es una maternidad enteramente humana, porque el cuerpo humano de Jesús creció y se desarrolló realmente durante 9 meses en el seno virginal de María, de tal forma, que María aportó a la humanidad de Cristo todo lo que las otras madres aportan a la formación y crecimiento de sus hijos. Sin embargo, sería erróneo afirmar que el Espíritu Santo fue el Padre de Jesús, puesto que ni lo es en el seno de la Trinidad, porque es el Padre quien engendra al Hijo desde toda la eternidad, ni lo es en su génesis humana, porque la acción sobrenatural del Espíritu Santo es creadora y no consistió en una suplencia física de la acción del varón. Decir que una mujer, por muy perfecta que sea, es madre de Dios, resulta del todo sorprendente. Y puesto que la fe pide una cierta explicación, en la medida en que la razón sea capaz de ofrecerla, los teólogos se han aplicado a buscar argumentos racionales. Argumento de la maternidad divina de María. El argumento utilizado con mayor frecuencia es el siguiente: las acciones, como nacer, ser engendrado, crecer, pensar, querer, morir, etc., no se predican, ni son de la naturaleza, sino de las personas. Por eso se dice que, Pedro nace, y no se dice que, nace la humanidad. De la mujer que engendra a Pedro se afirma que es la madre de Pedro, porque es de la persona de la que se dice que es concebida y no de la naturaleza. Y así como todas las madres, en cuyo seno se engendra nuestro cuerpo, pero no el alma racional, se llaman y son verdaderas madres, así también María, por la unidad de la persona de su Hijo, es verdaderamente madre de Jesús, madre de Dios. Esta afirmación comprende dos verdades: que el Verbo de Dios recibió la carne, de la carne de María. Que esta carne es verdadera carne, no falsa o aparente, y que el alma del Señor no existía y que se unió al Dios Verbo en la encarnación y no antes. Es decir, que María ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo con todo lo que aportan las otras madres a la formación de sus hijos. Por consiguiente, es verdadera madre. Que el unigénito de Dios asumió en el tiempo, un cuerpo humano paseíable y un alma intelectual o racional, que por la concepción en el seno de la Virgen, de tal modo se unieron y juntaron la naturaleza humana y divina en la singularidad de persona, quedando a salvo las propiedades de ambas naturalezas, que, sin corrupción alguna, salió a la luz del seno de la gloriosa Virgen el Hijo del Padre. Por ello, Santa María es verdadera Madre de Dios. Como la maternidad origina una relación permanente de persona a persona, que tiene como fundamento la generación, muchos mariólogos sostienen que María es una mujer dotada de una dignidad eminente y singular, ya que entre todas las criaturas es la única que está relacionada con la persona del Verbo en tanto que persona. 4. La elección de Santa María como Madre de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica resume la elección eterna de María con estas palabras: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser madre de su Hijo, a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, N. 488. Esta afirmación tiene una gran relevancia cristológica y mariológica. Por una parte, determina la modalidad de la encarnación, que no sólo conlleva el hacerse hombre, sino descendiente de Adán. Por otra parte, muestra la esencial referencia de Santa María al misterio de la unión hipostática. Desde aquí se comprende mejor la novedad de la Virgen con respecto a los demás redimidos, novedad que implica la repetida afirmación de que Santa María ha sido redimida de modo eminente, ya que su redención está indisolublemente ligada con su maternidad y su maternidad con el decreto de la redención. Todo el ser de María aparece así totalmente cristocéntrico. Es la madre del Redentor, predestinada juntamente con él para la redención de la humanidad. 5. Eminente dignidad de la maternidad divina. El magisterio y los teólogos afirman que la dignidad de María Santísima es eminentísima, por sus relaciones con Dios, bien infinito, y bajo este aspecto, no es posible nada mejor, como no es posible encontrar cosa alguna que sea mejor que Dios mismo. Suma Teológica. En efecto, la dignidad de la maternidad divina, está vinculada a la dignidad del término de esa maternidad. Ahora bien, María concibe y da a luz al Hijo de Dios, por tanto, su dignidad es del todo singular.
Dios ha concedido a la Virgen una dignidad tan admirable que Dios mismo, a pesar de su omnipotencia, no podría crear una más sublime. Para que pudiera haber una más perfecta que María, sería necesario un hijo más perfecto que Jesús, cosa imposible, porque no puede haber nada más perfecto que Dios. No solo María viene de hecho, inmediatamente después de Dios en la escala de la grandeza, sino que su unión con Él es tan íntima que no queda sitio para otra criatura inferior a Dios y superior a María. Por eso sostienen que la maternidad divina es la causa o razón de todas las otras gracias que Dios ha concedido a María, incluso es la medida y el fin de todas ellas. Esto no quiere decir que María no tuviera la gracia santificante, la tuvo en grado eminente, solo se desea expresar que las gracias otorgadas a la Madre de Dios son más y de mayor calidad, en razón de su dignidad y de su misión, que las recibidas por los demás hombres, incluso los más santos. El Concilio Vaticano II ha expresado la relación especial de María con las personas divinas en los siguientes términos: María, está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad, ser la Madre de Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo, Lumen Gentium, n. 53.